por la pantalla de C5N. Lo vamos a acompañar como todos los días, de lunes a viernes hasta las 10 de la noche. Obviamente hoy no está Gustavo Silvestre, el habitual conductor de este programa. Tenía un compromiso personal, así que, Gustavo, esperemos no chocar el programa como este gobierno está haciendo chocar al país. La peor semana del gobierno de Mauricio Macri. Empezó sábado y domingo con esas reuniones que después nos enteramos que Mauricio Macri no estuvo allí. Y nos enteramos por periodistas que no son opositores al gobierno, todo lo contrario. Aparentemente jugó al pádel, al fútbol, vio a Boca, mientras la gente con mucha expectativa estaba allí tratando de saber qué medidas económicas iba a tomar el gobierno en un momento donde el dólar había llegado a 40 pesos el viernes pasado, hace una semana al día de hoy. Pero claro, el gobierno o sus funcionarios siguieron haciendo declaraciones. Y la verdad uno no sabe si esas declaraciones son dirigidas a su público, que son los mercados, o al pueblo en general. Porque parece una tomada de pelo cuando en realidad, por ejemplo, Mauricio Macri habla de trabajo y no hay más Ministerio de Trabajo. O cuando habla de salud y obviamente no hay más Ministerio de Salud. Entonces, la lectura es, lo peor ya pasó, como decía Mauricio Macri. Contundentemente le digo que lo peor está llegando. Y no solamente lo decimos nosotros, lo dice la gente en la calle, lo dice el núcleo duro que votó a Mauricio Macri. Porque acá hay una historia. Hay mucha gente que no lo votó y que obviamente le exige, pero sabe que no va a cambiar. Pero hay mucha gente que lo votó y que democráticamente debería exigirle al presidente de la Nación que cambie el rumbo, porque va a estrellar el país. Y ya ha habido varias muestras. Y en realidad, la clase media, media alta, todavía puede flotar. Pero hay un sector que está fuera del sistema, que no tiene proyecto de vida. Los más pobres, los más necesitados, los jubilados. Y esto tiene que ver con un combo. Tarifas, deuda, inflación, un montón de cuestiones que a esta altura ya es difícil volver atrás para ver cómo recomenzamos a organizar un país diferente. Lo que se viene, tenemos datos duros, tiene que ver con, por ejemplo, las pymes. El 80% de los laburantes son de pymes en la Argentina. Por eso nuestro hashtag, y podés participar, es Alerta Pymes. Porque no solamente el dueño de la pyme está en problemas, sino también el laburante. Pyme de 8, 10, 15, 20 trabajadores que eventualmente no producen absolutamente nada y de alguna manera están haciendo que esos trabajadores vayan a engrosar la fila de los desocupados. Usted me dirá, pero hoy dijo algún funcionario que hay más trabajo y que no hay desocupación. ¿Quién fue ese funcionario? Jorge Triaca. Será porque lo bajaron de ministro a secretario y ahora está viendo el panorama de otra manera. Le digo al ex ministro Triaca, bajado a secretario por su presidente, que en realidad los puestos de trabajo han caído y el trabajo genuino que ellos dicen es de monotributistas, que en realidad no es un trabajo estable, no hay relación de dependencia y todo tiene que ver con cómo va la economía. Y la economía se está cayendo. La verdad que la economía ha tocado piso en la Argentina como hace mucho tiempo que no se ve. Hay economistas de un lado y de otro, de derecha, de izquierda, kirchneristas si usted quiere, anti-kirchneristas, liberales, que dan datos contundentes de la realidad. Así no se puede seguir. Muy suelto del cuerpo, el presidente dice que se vienen meses muy duros. ¿Y lo que pasó hasta ahora, qué fueron? ¿Meses blandos? Cuando en realidad hay mucha gente desesperada que tiene que optar entre comer o pagar los servicios. Por ahí usted dice, bueno, me está mirando, tiene las 4 comidas, tiene la cama calentita, puede encender la luz, pero hay mucha gente que yo creo que ya ni ve tele, que está fuera del sistema. Y son millones de personas. Usted va a su casa, hace así y sale agua. Hay un montón de lugares donde no hacen así, porque no tienen canilla. Usted llega a su casa y enciende la luz, todavía si la puede pagar. Hay lugares, en muchos barrios marginales, carenciados,
donde no hay para encender la luz. Y esto para este gobierno no existe, están fuera del sistema. Le habla a los mercados, le habla a quien del exterior quiere venir de alguna manera a invertir y llevarse rápidamente su dinero. Y nada más le digo de la inflación. Este gobierno se jactaba de poner metas inflacionarias. La verdad que ningún año la pegaron, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. En el tercero van a quedar re lejos. En un ratito Fernando Alonso me va a contar, alrededor del 42%, si todo está bien y no cae granizo en el medio de la tormenta, que según Mauricio Macri, todavía estamos en el medio. Ah, me olvidaba, él dijo que teníamos una tormenta de frente. Ojo, que cuando las tormentas vienen de frente, o la esquivás, o te pasa, o te destruye. Y lamentablemente, la tormenta esta permanente no se va nunca. Hoy, por ejemplo, el dólar dio un respiro. Y usted verá mañana que los medios hegemónicos titulan bajó el dólar. Bajó muy poco, pero no le van a poner que subieron los alimentos. Porque la lectura es, bajó el dólar, bajan los alimentos. No. Ayer llegaron las listas de los nuevos precios para los alimentos básicos que cualquier familia necesita, entre un 15 y 20% más. Los sueldos, nada. Los sueldos no aumentan. Las cláusulas gatillos todavía no están gatilladas, por decirlo de alguna manera. Y los aumentos de quienes recibieron aumentos no superan entre el 15, 18 o 20%. El Frente Social no le digo nada. Por ahí, como los medios no se lo muestran, usted no sabe que de lunes a viernes, sobre todo en la capital federal y en un montón de lugares de la Argentina, hay marchas de estatales, de privados, de empresas que cierran, gente que reclama, lugares donde suspenden a trabajadores. Bueno, todo esto no se lo muestra, pero es la Argentina que no miramos. Es la Argentina que nadie quiere ver y que los medios ocultan con un apagón informativo llamativo. Porque si usted no está al tanto de esto, un día va a salir a la calle y se va a chocar con miles y miles de personas que están reclamando por sus derechos. Y tienen hambre. Y cuando hay hambre, ya la cabeza no funciona. Entonces, esta semana que se habló de saqueos, que no eran saqueos, el gobierno salió a decir que eran bandas organizadas. Patricia Bullrich. A ver, Patricia Bullrich, que estuvo en Montoneros, habló de guerra de guerrillas. ¿Le habrá quedado de aquel momento el tema de guerra de guerrillas? Porque la verdad, organizar de esa manera un saqueo para generar un caos que genere una situación de vulnerabilidad para el gobierno ya está vulnerable. No hace falta los saqueos. En realidad la gente va a salir en el momento que no tenga más nada que comer. Si el gobierno no propone nada, absolutamente nada, lo que queda es que la gente salga a la calle a reclamar lo suyo. ¿Por qué no tiene la posibilidad de alimentarse y otros sí? Porque este gobierno ha hecho crecer la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene. Y esto genera violencia, genera odio, genera bronca. Y si cada vez que habla Macri, cada vez que habla Duhovne, se habla de los mercados, de las LEVAD, de la tasa 50%, y nada se habla de lo social, nada se habla de la ayuda a la familia, a los jubilados, a los trabajadores, obviamente es como que vemos dos países, el país de Mauricio Macri y el país de la gente. Por eso le decía que más allá de la grieta, de la elección política que cada uno haya tenido el año pasado o el 2015, acá de alguna manera alguien tiene que tomar alguna medida. Habrá que juntarse políticamente, habrá que juntarse para que los economistas digan hacia dónde vamos, porque si no el tema social va a ir increciendo, la protesta de la gente va a ir increciendo y falta varios meses para los diciembre tan temidos que tenemos en la Argentina. Nadie quiere que el presidente no termine su mandato, todo lo contrario. Es más, lo tiene que terminar. Lo que pasa que a este ritmo, sin atender las necesidades básicas que tienen el 35% de los argentinos desatendidas, no hay ninguna posibilidad que en realidad se pueda ordenar esto. Tendrá que aparecer todos los partidos políticos, sin exclusión, porque si no ahí hay grieta. Tendrán que aparecer economistas de un lado y de otro. Y sobre todo, generar en el mercado
la posibilidad de que la gente pueda consumir. Porque si la gente no consume, eventualmente se achica la torta y la verdad que llega la recesión. Palabra tan temida, porque en un ratito Fernando me va a contar la inflación del mes de agosto, la que se calcula, y atención con la inflación del mes de septiembre, donde va a aumentar el transporte casi $1. Y también en octubre, otro peso. Y de las tarifas no le digo nada, porque está habiendo audiencia pública para el tema del gas, entre el 28 y el 30%. Así no hay bolsillo que aguante. La canasta familiar ya quedó lejísimo. Ni qué le digo lo que ganan los jubilados. Entonces, más allá de preocuparse si hay gente golpista, si en realidad atacan al gobierno, el gobierno tiene todos los elementos para tomar medidas a favor del pueblo. Una, a favor del pueblo, después de 2 años, 8 meses, 22 días de gobierno. Digo, porque este gobierno ha demostrado gran insensibilidad social. Y esto no implica ponerse de un lado o de otro. A lo mejor es la forma de gobernar. No importa mucho la gente pobre. Trabajan para otro tipo de gente. Para gente como uno, diríamos. Pero en realidad, la mayoría del pueblo argentino está mirando azorado cómo se habla todos los días de miles de dólares, de que caen las reservas, de que se piden préstamos, de que vamos al Fondo Monetario Internacional. Y la verdad lo que quiere la gente, que por ejemplo el pan no valga 90 pesos el kilo. Un amigo me decía el otro día, si vale 90 pesos el kilo de pan, el último que apague la luz. Y además los precios de la Argentina no tienen ninguna relación con los precios, por ejemplo, a tanto que le gusta hablar de Europa. Un café sale más caro acá que en cualquier lugar de Europa. Y esto tiene que ver, obviamente, con la devaluación del peso argentino. Ni más le digo los que calculaban en dólares lo que cobraban, lo que cobran ahora con el precio del dólar. Y esto también se nota a la hora de mes a mes evaluar con las tarifas que están dolarizadas lo que cada mes estamos pagando a la hora de enfrentar las deudas que tenemos todos los días. Por eso, Minuto Uno le ha contado de siempre, como dice Gustavo. Acá no ocultamos nada, acá mostramos la realidad. Los hechos son sagrados, la opinión es libre. Usted puede decir lo que quiera, pero no podemos ocultar lo que dice el presidente, lo que dice el ministro de Economía, lo que dicen los funcionarios. Y usted dirá, ¿pero es verdad que dijeron esto? Se lo mostramos siempre. Están los audios, están las placas. Y también vamos a tener hoy información acerca de cuáles son los números de Mauricio Macri respecto a las medidas económicas que ha tomado y cómo las ha recibido la gente. Y también su imagen, porque esto tiene mucho que ver, porque el año que viene va a haber elecciones en Argentina. Y no se olvide, porque acá tenemos mala memoria, que hace unos meses ya Mauricio Macri se proclamó candidato, lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La continuidad de un equipo de gobierno, el mejor equipo de los 50 años. No obstante, nosotros tenemos la obligación con ustedes, manteniendo el equilibrio que corresponde, ni de un lado ni de otro, los números fríos de la realidad. Porque si usted no está mirando y yo le cuento otra película, usted hace así. ¿Qué me está diciendo? El dólar está a 37. Yo no le puedo mentir. Claro, le puedo decir, bajó un poquito. ¿Y? ¿Me va a decir usted? El pan a 90, la leche, la manteca. Bienes que antes eran comunes, que se podían adquirir normalmente, ahora se hace inaccesible para un montón de gente. Entonces, el tema es ponerse la mano en el corazón y decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué país queremos? Un párrafo porque, como la economía ha tapado la causa de la fotocopia de los cuadernos, le quiero decir, como vienen tiempos difíciles en la economía, que Claudio Bonadío, en este momento, con sus secretarios, está redactando el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner. Y va a pedir su desafuero. Recordemos que ya hubo un tratamiento para el tema de los allanamientos. Ahora se vendrá otro circo que tiene que ver con el debate, el análisis,
porque el gobierno quiere presa a Cristina Fernández. Y la verdad que de acuerdo a la jurisprudencia que tiene el mismo Senado, una persona puede ser imputada, procesada, inhibida, embargada, se le puede prohibir la salida del país, pero debe estar en libertad, porque tiene fueros. Ya va a empezar la presión de muchos medios, poniendo caras de senadores, diciendo, este senador, ¿qué va a votar? La presión de siempre. Y la verdad que los senadores tienen que votar como vienen votando hasta hace tiempo con el tema del desafuero. De hecho, Carlos Menem ya tiene una condena, pero como no está firme, todavía no fue desaforado para ir cumplir esa prisión que tiene que ver con la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, una causa por contrabando, donde tiene una pena de 7 años de prisión. Y atención, que Bonadío está cometiendo una irregularidad grande. Hace más de 35 días que tiene a 8 exfuncionarios y a 9 empresarios detenidos. Y el Código Procesal dice que una vez que son indagados, el juez tiene 10 días para resolver la situación procesal. Pasaron muchos más. Sin embargo, Bonadío no resuelve. Seguramente le va a costar. Tendrá que armar las fotocopias del cuaderno, analizar lo que dijo Centeno, analizar lo que dijeron los arrepentidos, que se arrepintieron por el miedo de ir a la cárcel, esto que también se está investigando ante varias denuncias de abogados defensores. Ayer estuvo uno aquí con nosotros, dando cuenta que en la previa, cuando le hacían la espera para llevarlo a indagatoria, alguien le sugirió, si das algún dato, podés salir. Por suerte hay gente que tiene dignidad y que no miente, de acuerdo a todo lo que le tira el fiscal y lo que tira Bonadío, porque una palabra bastará para sanarme, es decir, para irme a mi casa. Están los que tienen dignidad y no se dejan llevar por eso. Un tema también que vamos a tratar en la segunda hora. Y ahora vamos a hablar del intendente Barisco. Este hombre que está procesado, está eximido de prisión y está acusado de narcotráfico y de financiamiento de campañas. Usted me dice, ¿va a pedir licencia? No. ¿Se retira de la política? No. El tipo quiere ser candidato el año que viene por Cambiemos. Teléfono, Patricia Bullrich, lucha contra el narcotráfico. Ahí está. El intendente procesado por narcotráfico quedó a un paso del juicio, pero piensa en la reelección. Lo habíamos adelantado, la Cámara confirmó las acusaciones contra Sergio Barisco, jefe comunal de Paraná. Obviamente se mantiene en su cargo. Y uno pregunta si los políticos que están al lado de él no le dicen, mirá, correte un poquito, es un delito grave. Es más, estás libre de casualidad, porque los otros, consortes de causa, están detenidos. Vamos a ver lo que teóricamente es la base, o lo que dice este hombre. De acá me sacan preso o muerto. A ver, preso ya podría estar. Muerto sería políticamente. Pero bueno, es el intendente de Paraná y uno no entiende cómo en Paraná, un hombre del radicalismo, recordemos que el radicalismo lo suspendió en su momento, es decir, tomó una medida, pero Cambiemos mira para otro lado. Y si usted se fija que los medios hegemónicos cuando hablan de este señor, Barisco, no dicen de Cambiemos, no dicen nada, dice el intendente de Paraná. Pero la economía, no es la política, es la economía. Bueno, la economía es lo que no tiene mal, porque los números no cierran por ningún lado, más allá de las declaraciones, más allá de los mensajes grabados en varias oportunidades, más allá de las actuaciones, se viene una semana clave por el tema del presupuesto. Ahí van a estar los gobernadores, que tendrán que ceder para aprobarle un presupuesto a Mauricio Macri con esta situación explosiva que vive el país. Lipschitz salió con los tapones de punta, el gobernador de Santa Fe, que teóricamente va a estar en la mesa. Uno dice, ¿está de acuerdo con todo esto? ¿Qué va a hacer si lo llaman a negociar? Escuche.
antes de la próxima reunión con el presidente vamos a ver cómo siguen avanzando las conversaciones con el gobierno y también entre los gobernadores, ¿no? Creo que, por lo menos en mi caso, yo no quiero ser un socio del ajuste, porque además no compartimos esa mirada de la política económica. Entendemos que hay que garantizar la gobernabilidad y que, digamos, hay que tratar de poner el hombro, pero al mismo tiempo queremos defender, por un lado, los recursos que le corresponden a la provincia de Santa Fe y, por otro lado, defender la necesidad de no hacer ajustes que tengan impacto social sobre los sectores más vulnerables. Son las dos cosas que más nos preocupan en este momento. Ahí está, un gobernador que no está de acuerdo con lo que le van a plantear en la reunión de la semana que viene. Porque el dato fuerte político es que ya hubo reuniones, que Frigerio se habría reunido con los ministros de Economía de las provincias gobernadas por peronistas y le habrían bajado línea de lo que tienen que hacer. Obviamente son muchos ajustes en sus provincias que van a perjudicar su imagen en las próximas elecciones. No solamente el Lichi, hubo otros gobernadores que, si bien fueron más cautos que el de Santa Fe, también manifestaron que no están para nada de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno, que están perjudicando a casi todo el pueblo argentino. Pero también habló Caputo. La verdad que uno no sabe qué pensar de Caputo, porque es un hombre que está del otro lado de la gente. No le importa mucho la pobreza, no le importa mucho la marginalidad, no le importa mucho que no haya pobres. Entonces apunta a los mercados, mira para otro lado, y mientras le cierra el número a los que están en los mercados, y lo que pasa con muchos ciudadanos argentinos de segunda, según él, no interesan. Pero también habló Caputo. Y hay que poner todos, hay que poner todos. Todos sabemos que vamos a pasar momentos difíciles, va a ser un proceso lento y doloroso, y eso lo vemos en la gente y lo entendemos. Y déjeme decirles algo, lo sufrimos más que nadie, lo sufrimos más que nadie. Es terrible estar de este lado y no poder, digamos, sentir que te falta y falta para que la gente pueda estar mejor. ¿Cuántos les gustaría estar del lado suyo, Usted se corre, viene otro con mínimo conocimiento económico y a lo mejor la situación sería totalmente diferente. ¿Sabe qué pasa, Caputo? Que en realidad, mientras usted está en la playa, paseando, hay mucha gente que tiene hambre y muchos pibes que hoy están en merenderos y que están en comedores, mientras usted está tomando sol así. Espero que se haya puesto protector porque el sol está fuerte. Esta es la imagen. A lo mejor es lo que nos quieren mostrar, de lo que piensan algunos funcionarios, de lo que le pasa a la gente en la Argentina. Pero, ¿le quedó duda de lo que dijo? Vamos a verlo otra vez. Y hay que poner todos, hay que poner todos. Todos sabemos que vamos a pasar momentos difíciles, va a ser un proceso lento y doloroso, y eso lo vemos en la gente y lo entendemos. Y déjeme decirles algo, lo sufrimos más que nadie, lo sufrimos más que nadie. Es terrible estar de este lado y no poder, digamos, sentir que te falta y falta para que la gente pueda estar mejor. Hay un señor durmiendo en la esquina. Cuando salga le voy a preguntar si está sufriendo o no, o si imagina a Caputo en esta actitud, preocupado por los argentinos. La verdad, ¿usted cree que le duele a Caputo lo que pasa? ¿Usted cree que esta gente que es millonaria le preocupa realmente el prójimo? Que tienen empatía con un montón de gente a quienes gobiernan y que los votaron por muchas promesas que no cumplieron. A ver, esta gente habló de pobreza cero y vamos a tener los índices de pobreza más altos de los últimos años, cuando se conozcan este mes, a mediados de mes. Y la verdad que no hay ninguna estadística que los pueda cubrir. Entonces me parece que Caputo haga este tipo de declaraciones en este momento, perdóneme la impresión, es como que se está cagando de risa de la gente. Y usted en su casa estará mirando, pero este tipo me está cargando.
Ese tipo maneja la economía, ese tipo se bajó de ir al Fondo Monetario Internacional. No sabemos por qué, a lo mejor para ir a tomar sol. Pero me parece que hay una mala sintonía entre Duhovne y Caputo. A ver, a lo mejor entre los dos no se complementan o entre los dos no hacen uno a la hora de negociar. Pero ahí está, mire esa toma. Imagínese usted que le está dando la sopa a los hijos esta noche y el tipo que maneja la economía en la Argentina está así. La verdad que hay que estar muy tranquilo para no ponerse violento. Y le agradezco a usted, televidente, que a pesar de ver esto, siga tranquilo observando el programa, porque hay mucho más todavía. A ver, este gobierno aplica una medida populista. Precios cuidados. ¿Se acuerda cómo criticaron al kirchnerismo con el tema de precios cuidados? Salud, el nuevo listado de precios cuidados prácticamente no ofrece alimentos saludables. Hoy se veía que en supermercados chinos, donde nunca hubo precios cuidados, iba a haber entre 15 y 20 productos. De los 550 productos incluidos en el nuevo listado, solo se ofrece verdura, papa, una fruta, manzana y 2 cortes de carne, espinazo y carne picada común. Para hacer un pucherito, si usted quiere, y alguna frutita. Si usted no me cree, porque a veces, más allá de que usted todas las noches nos acompaña con el rating, vamos a buscar un poquito el archivo, porque hay que tener memoria. Usted no se tiene que dejar que le tomen el pelo así nomás. Los vamos a ayudar. ¿Qué decían en su momento Mauricio Macri y María Eugenia Vidal de precios cuidados? Preste atención, porque esto que hacen ahora no era lo que pensaban antes, che, fíjate. De precios cuidados, ¿eso va a seguir vigente, el tema de una canasta? No hace falta porque vamos a bajar la inflación. Eso es una mentira que existe en poquitísimos casos y muestra una muestra que no es la que alcanza la mayoría de la gente. Yo creo que los argentinos pueden ir al supermercado y en la primera semana, en la segunda semana, en la cuarta semana, el quinto mes, los precios sean los mismos. Como le pasa a los uruguayos, a los chilenos, a los paraguayos, no les aumentan los precios todas las semanas, todos los meses. Viven en economías estables porque no tienen inflación. El ciudadano argentino hoy es que va al supermercado y todas las semanas las cosas le aumentan. Entonces el sueldo no le alcanza. Este es el problema de la Argentina, se llama la inflación. ¿Y cómo se corta eso? Eso, eventualmente administrando bien. Obviamente, eliminación de precio máximo, mínimo, sugerido, todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. El problema es la inflación, decía el presidente. Pero en su momento dijo, la inflación no es un tema que me preocupe. El tema es por qué en un gobierno que tiene un pensamiento neoliberal acuden a una medida populista. En el fondo no va a cerrar nunca, porque la ideología de este gobierno no va para el lado de precios cuidados. Es un manotazo de ahogado. Precios cuidados para frenar un poquito la gran crisis económica que se vive hoy en la Argentina. Porque precios cuidados es parte de un programa que no tiene nada que ver con el programa de este gobierno. Habrá que ver cuántas otras medidas que criticaron ambos tienen que volver a traer para paliar de alguna manera todo lo que está sucediendo con la economía en la Argentina. Es puro archivo, ¿eh? Yo sé que los vaivenes de la economía o de la política hacen que haya personas que tengan que cambiar su pensamiento. Pero sería bueno que lo digan. Nosotros no creíamos en los precios cuidados, pero ahora vemos que es una buena solución. Porque si no, de alguna manera, criticaban a los otros cuando en realidad están haciendo la misma medida que hacían los otros y que todos los medios criticaban de la mano de la gente del PRO. Pero bueno, hay más temas que tienen que ver con las empresas, ¿no? ¿Cómo irá las pymes con todo esto? Ganancias y ventas proyectadas por las empresas son las más bajas de los últimos 3 años. Es decir, un poquito menos, un poquito más de la asunción del gobierno de Mauricio Macri. Tomarán menos deuda
y anticipan caída de negocios. Esto le voy a preguntar a Fernando, que me ayude. Fernando, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Mira, estás viendo resultados de lo que son la situación actual de las pymes, ¿no? O sea, hay muchos estudios que están relevando y que están mostrando cómo están hoy las empresas pequeñas y medianas en la actividad económica. Hay uno que se conoció hoy del Observatorio Socioeconómico del municipio de San Martín y hay cosas muy interesantes. Dice que el 64% que su situación empeoró. Y ahí es donde vos ves, ahí tenemos unas placas que lo muestran. El índice de confianza tuvo una caída abrupta hasta los 29.2 puntos. El trimestre anterior fue de 42.3. Ahí te muestra cómo se desplomó en estas últimas semanas la confianza de las empresas, producto de la brutal devaluación del peso sin plan. Estas devaluaciones de mercado que lo único que hacen es castigar. El 64% de los empresarios afirma que sus ventas empeoraron y el 89% de las empresas sostiene que cayó su rentabilidad. Esto es que les aumentan los costos más de lo que aumentan los precios y por lo tanto la rentabilidad de las empresas se golpea. Ahora, Fernando, ¿y cómo hacen para recuperarse? Porque el panorama económico no es el mejor. Uno intuye que con lo que se adelanta para los próximos meses, esto va a ir perjudicando cada vez más a las empresas. Totalmente. Y si veíamos las placas, ahí te muestran, el 27% de los encuestados respondió que redujo la nómina de trabajadores y el 63% de las pymes que no realizó inversión en el último año. Ahí tenés, Darío, sin inversión y con plantilla de personal que se van achicando, se va contrayendo la actividad de las empresas y por lo tanto se le hace cada vez más cuesta arriba poder salir. No hay créditos, hay una presión fiscal muy fuerte y una decisión de la AFIP de bloquear todas las cuentas de las empresas, con lo cual hace muy difícil operar en el sistema financiero, no hay apoyo del gobierno, la tasa del Banco Central en 60% hace inviable cualquier tipo de financiamiento y hay una ruptura de la cadena de pago prácticamente en todo el país que hace que muchas empresas queden al costado directamente por no poder acceder a ni siquiera cobrar lo que ya vendieron. Así que están enfrentando una situación muy compleja y no va a ser fácil para el resto del año con una recesión que ya se está hablando que va a ser superior a 2 puntos, así que cuando cae la actividad es mucho más difícil para las pymes todavía subsistir. Fernando, hay mucha gente que nos mira y la pregunta es, ¿cómo es esto que le embargan la cuenta corriente? Porque mucha gente no lo sabe. Las empresas están inscritas en la AFIP y ¿qué pasa cuando no pagan lo que tienen que pagar automáticamente? Históricamente las empresas utilizaron el pago de impuestos como un complemento al financiamiento. Cuando no tenés posibilidad de acceder al financiamiento bancario, cuando no tenés ningún instrumento de financiamiento, postergás el pago de los impuestos. No es evasión, porque vas a la AFIP y le decís, yo te tengo que pagar tanto, claro, pero no lo tengo. Entonces queda sentado a la deuda y el empresario decide, elige, prioriza otros pagos antes que ese. La AFIP, para que no la tomen como fuente de financiamiento, lo que hace es inmediatamente pide a la justicia el embargo de todas las cuentas y te impide operar en el sistema financiero. De repente vos te encontrás con tu empresa que no puede librar cheques, que no puede disponer ni siquiera de los fondos que tiene dentro de una cuenta para pagar, por ejemplo, salario, pagar a proveedores, o incluso recién ahora la AFIP modificó la resolución y permite en algunas condiciones acceder a esos fondos para poder pagarle, pero solo a la AFIP. Así que es muy complejo porque cuando la actividad se contrae, cuando hay tanta dificultad de financiamiento, la presión extra de la AFIP hace que sea una carga a veces la que más incide en el factor de quiebra de las empresas. Ya está en nuestros estudios Andrés Aciaín, obviamente un hombre que nos acompaña siempre y nos ayuda a pensar y a entender un poquito más de esta economía que se viene a pique, al menos es lo que uno que es neófito en la materia entiende. Así que en un ratito hablamos con él, pero seguimos con el pensamiento de gente, obviamente en su momento, bastante acompañadora, si me permite la palabra, de las políticas del gobierno. ¿Qué dicen a esta altura? Obvia, quien va a hablar ahora ya fue cambiando, que es Guillermo Nielsen, pero en esta coyuntura, ¿qué piensa? La Nación está dirigiendo un gobierno desde hace 2 años y medio. Y han recibido cantidad de advertencias que esto que hemos vivido en estos últimos 6 meses se podía vivir.
el manejo de la deuda fue superficial e irresponsable. Acá se engolosinaron con tener el primer ranking en la colocación de deuda en Wall Street durante 2 años seguidos. Un país como la Argentina, que viene de haber defaulteado en una magnitud importante a los bonistas del planeta, no puede ir de golpe largarse a la pileta y tener ese nivel de endeudamiento, y lo estamos viendo hoy. Terminaban de negociar el acuerdo y a los 15 días ya lo querían modificar. No funciona así el mundo. El Fondo Monetario no sabe de qué disfrazarse con una Argentina que desembosadamente le está pidiendo que le financie la campaña electoral del presidente. Mire que buscamos en las declaraciones a alguien que hable bien de estas medidas económicas. Y créanos que no los encontramos. Ni de derecha, ni de izquierda, ni ortodoxos, ni heterodoxos. La verdad que lo que está haciendo este gobierno en materia económica es como impresentable, inclusive para los que saben de economía. Inclusive para aquellos que creen en el neoliberalismo, parece ser que ni cierra con el neoliberalismo, porque debería haber un orden para que los capitales se vayan y que el pueblo no sufra. Acá no, se van los capitales y el pueblo sufre y la crisis social crece día a día. Pero si no le bastó con Nielsen, el premio Nobel de Economía, Stiglitz, también habló del tema. Las medidas de austeridad que parece estar imponiendo obviamente frenarán la economía e impondrán nuevamente un alto costo en la gente común. Dada la magnitud de los errores económicos que se han cometido en los últimos años, tendría que haber una quita en la deuda. Lo que me preocupa es que una vez que se crea una crisis, como parecen haberlo hecho estas políticas de mala gestión de una forma previsible, el margen de maniobra está muy limitado. Ex economista, jefe del Banco Mundial. Cuando Macri llegó, confió demasiado en la idea de que habría un ingreso de capital de inversión extranjera y cometió un gran error al recortar los impuestos a la exportación, que eran una importante fuente de ingresos, al aumentar el déficit, el monto que tenía que tomar prestado, el costo de los alimentos y reducir los salarios reales de los trabajadores. Pero por lo que he visto, ahora subió impuestos a exportaciones como parte de un paquete nuevo. Si lo hubiera hecho originalmente, no estaría en la situación extrema que está ahora. Bueno, contundente las declaraciones y vamos a seguir con la economía. En la segunda hora tenemos invitados, está también Andrés, que te puedo pedir, Andrés, una pequeña reflexión de lo que acabas de escuchar del Premio Nobel de Economía. Alguien que sabe algo del tema, ¿no? ¿Cómo te va? Sí. Creo que cada vez vamos a ver más declaraciones de estas porque es algo habitual que cuando un bote se hunde empiezan a saltar todo el barco, ¿no? Pero creo que lo que todos vemos es que es el final previsible de un modelo económico que es demasiado llamarlo modelo económico, más deberíamos decir, si vos tomás crédito y atraes capital especulativo y no generás capacidad de repago, sabes que te va mal. Es como que vos tengas una empresa y empezás a endeudarte, le pedís guita a gente que venga y te la presta a altas tasas, ¿no? La plata especulativa, y en vez de mejorar el negocio para generar capacidad de repago, lo usás para otra cosa. Bueno, no hay que ser un economista muy despierto para saber que eso termina mal. Y bueno, lo que estamos viendo es esa situación. Después de 3 años, un poquito menos, la Argentina se endeudó tan de golpe, atrajo capital especulativo, que a la primera de cambio le cortaron el chorro de financiamiento y no saben qué hacer, caíste en el FMI, y el FMI es como el usurero de última instancia que viene y te desguaza la empresa para que darte un plan de pagos, pero con un costo social enorme, ¿no? En un ratito volvemos con Andrés porque está interesante cómo te explica con claridad
y fue uno de los primeros que te adelantó, acá en Minuto 1 y en otros lugares donde la gente lo consulta, hacia dónde íbamos, porque ahora, como dice él, es fácil hablar. Pero hace unos meses, cuando todavía el barco estaba a la deriva y la tormenta no venía de frente, eventualmente hay gente que tenía expectativa de que algo podría pasar. No pasó. Nos vamos a Brasil, política internacional. Clima caliente porque hay elecciones en un mes. Y ayer todos vimos, están todos los diarios del mundo, cómo hubo un atentado al candidato que aparentemente mide mejor, si tenemos en cuenta que Lula no se va a presentar. Pedro Brigger, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, efectivamente ayer lo comentábamos, este ataque a Jair Bolsonaro, este candidato de la extrema derecha, racista, homofóbico, con declaraciones que meten miedo. Él ahora se victimiza, claro, fue blanco de un ataque, se victimiza, dice, no, yo soy una buena persona, no le deseo mal a nadie. Uno podría juntar todas las declaraciones muy agresivas de Jair Bolsonaro a lo largo de los años y uno podría comprender el odio que genera también. Esto no implica justificar ningún tipo de atentados. Para que se entienda bien, uno tiene que tratar de explicar por qué suceden esas cosas. Es nuestro rol justamente periodistas, explicar por qué este personaje genera el odio que genera, que puede llevar a que una persona vaya y lo ataque. Hay muchas dudas, se están circulando en las redes, muchas cuestiones misteriosas, confabulaciones, consideran que esto está todo armado. Miren, esto parece real, es verosímil y alguien tendrá que demostrar que no es real. ¿Qué son las cosas que se dicen? Que no se ve sangre en el ataque y que hay médicos en una foto que están sin guantes en la sala de emergencia o sobre una camilla mientras lo están tratando de curar o practicándole algún tipo de cirugía. Primero, los médicos del hospital Albert Einstein, donde está ahora en San Pablo, no en el lugar donde ocurrió el atentado, donde la salud semipública lo atendió, dicen que en muchos casos, depende del ángulo del cuchillo, depende cómo entra, puede no haber sangre por ser igual de peligroso. Respecto de la otra imagen que se ve donde están sin guantes, la verdad no se puede responder. Esto es lo que dice Jair Bolsonaro hoy, estoy bien, me estoy recuperando. No queda claro cuánto tiempo le va a llevar la recuperación, por supuesto que le agradece a Dios. Estos son los mensajes más suaves que está haciendo Bolsonaro. Sus hijos no tienen la misma actitud, están tuiteando de manera mucho más agresiva. Su candidato, un general a la gobernación del Distrito Federal, esto es Brasilia, tiene una actitud mucho más agresiva. Entonces, él está moderando un poco el lenguaje, pero si uno junta todo lo que fue diciendo a lo largo de muchos años, va a encontrar un discurso extremadamente agresivo, que lo decíamos ayer. Por ejemplo, que había que haber fusilado en su momento a Fernando Henrique Cardoso cuando era presidente de Brasil. Esta misma semana, yo se los comentaba ayer, por falta de tiempo no lo pudimos mostrar, dijo que había que fusilar a los seguidores del Partido de los Trabajadores. La pregunta es cómo sigue la campaña electoral. Tenemos al principal candidato que está preso, el de la otra vereda, de la extrema derecha en este caso, que lidera las encuestas, si lo sacan a Lula de carrera, que está en el hospital, no queda claro si de acá a 10 días va a poder participar de algún tipo de campaña o va a estar en internet. Los otros candidatos que dicen suspender la campaña. Ahora, a los que les gustan las teorías conspirativas, hay un dato muy importante. Jair Bolsonaro no tiene mucho espacio en la televisión por el sistema electoral brasileño de distribución de espacios en la televisión, que es la principal fuente de comunicación en una campaña electoral. Pero esto lo puso en las tapas de todos los diarios brasileños, de todo el mundo, en la televisión y en la radio las 24 horas. Para los que les gustan las teorías conspirativas, esto cierra. Prácticamente no iba a tener presencia en la televisión y hoy es la figura predominante en la televisión. ¿Le garantiza ganar? De ninguna manera. Hay mucha incertidumbre y obviamente vamos a seguir minuto a minuto lo que sucede en Brasil. Un detalle para recordar. En marzo, cuando atacaron y asesinaron a una concejala en Río de Janeiro de la izquierda del partido PSOL, así llama Socialismo y Libertad, el único candidato a la presidencia, el único que no repudió el ataque y el atentado fue justamente Jair Bolsonaro. Vamos a escuchar a Bolsonaro. Todos nós temos uma missão aqui na Terra.
E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa, até o momento. Deus quis assim. E vamos levá-la adiante a todos. Eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos. Tão mal assim, nunca fiz mal a ninguém. Comparado do que parecia apenas a pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Ahí está lo que yo les decía hace unos minutos nada más. Yo no le deseo el mal a nadie, nunca le he deseado el mal a nadie. Solamente querer fusilar al expresidente Fernando Henrique Cardoso, solamente pedir torturar, solamente reivindicar la dictadura. Pero no le deseo el mal a nadie. Les recuerdo, se los decía ayer, estos aparecen como payasos mediáticos demonizando la política, como siempre dice acá Gustavo. El tema es la política. Aparecen demonizando a la política, el Estado, los impuestos que se cobran, el Parlamento. Él habló alguna vez de cerrar el Parlamento, pero estos payasos mediáticos a veces crecen y se convierten en estos candidatos firmes a la presidencia. Vamos a escuchar también qué dijo el atacante. Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Não foi isso que você falou, mas quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem me mandou foi o Deus a quem sei. Quem te mandou fazer? Bueno, dice que lo hizo solo, que nadie se lo mandó, en realidad habla también de la palabra de Dios. Bueno, más allá de las justificaciones, está claro que esto tiene que ver con un contexto y un clima político que hace muchísimo tiempo, acá en C5N le decimos, es absolutamente anormal. Es una democracia hackeada. Destituyeron a una presidenta, meten preso a un expresidente que es el principal candidato que lidera todas las encuestas. No hay una situación normal en Brasil, eso está muy claro. Muy bien, Pedro, está acusado este señor de tentativa de homicidio y me llama la atención que en Brasil alguien detenido, incomunicado, puede hacer declaraciones por los medios. Será interesante cerrar el cuadro con la víctima y el victimario, para que la gente en su casa vaya pensando qué pudo haber pasado. Pero bueno, ya lo hemos saludado a Andrés, hacia ahí, está Cecilia Moró, diputada por el Frente Renovador. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, empiezo con la dama, si me permite, caballero. Bueno. ¿Cómo está viendo todo esto de la economía? La verdad que parece como un callejón sin salida y uno piensa que la política es la que tiene que encontrar una respuesta, digo, entre todos los dirigentes políticos que aparentemente el gobierno no convoca todavía. Yo creo que estamos en una situación muy compleja, que en los últimos 15, 20 días se profundizó un proceso que ya veníamos viendo el desmantelamiento de la ciencia y la técnica con los despidos en el INTI, en el INTA, en Atucha 1, en Atucha 2. Creo que la decisión de la eliminación del Ministerio de Salud, el desfinanciamiento a las universidades nacionales y la eliminación del Ministerio de Trabajo son señales muy claras. Pero me parece que el gobierno hoy no tiene idea dónde está parado, no tienen rumbo, no tienen ni siquiera un conductor político, porque la verdad uno no sabe si gobierna Macri, gobierna Marcos Peña, gobierna Lagarde. Y lo que a mí me parece que hoy es lo urgente, y lo venimos planteando en estos días desde el Frente Renovador, es que inmediatamente el presidente convoque una mesa de diálogo. No solo a los gobernadores, sino básicamente a los bloques parlamentarios, a los sectores de la industria, del trabajo, de la producción. Hay muchísimos proyectos que tienen que ver con la creación del Consejo Económico y Social. En el 2001 fue una herramienta que sirvió. Sí. Esto no significa que sea una crisis de iguales características, pero yo creo que es una crisis que tiene que resolver la política en Argentina, porque de afuera no va a venir ninguna medida beneficiosa, de eso estoy segura. Andrés, uno dice, el gobierno está perdido, o a lo mejor es lo que quiere hacer. Si a vos te convocan, estuvieras mano a mano con Duhovne, que ni Dios lo permita, pero bueno, pensarás vos, ¿qué medidas se puede aplicar hoy, o 2 o 3 medidas para paliar un poquito estos efectos, o ya es muy tarde? No, me parece que la primera medida, que es la que yo mencionaba la otra vez que vine, que parece que están negociando con el FMI, es terminar con esa política de dólar de mercado y que el Banco Central vuelva a intervenir para fijar un valor del dólar y terminar con esa incertidumbre y esa devaluación permanente.
que es la gran incógnita. Digamos, hubo una aparición del Banco Central en ese sentido, que rompió lo de la subasta y volvió a intervenir y calmó, fíjate, en 2 o 3 días calmó el mercado de cambio, lo que veníamos diciendo, digamos, yo y muchos economistas de distintos sectores ideológicos, porque era una cuestión de supervivencia de todos nosotros. ¿Te acuerdas que en su momento se dijo que no iba a intervenir más el banco? No, por eso mismo, digamos, era una medida que le había impuesto el FMI, lo había obligado a sacar eso y generó una devaluación de 25 a 40 pesos en 3 meses. Eso es lo mínimo para empezar a hablar de estabilidad. Después creo que habría que tomar una serie de medidas que apuntan a consolidar la estabilidad del mercado de cambio, que tienen que ver con el turismo, tienen que ver con el mercado inmobiliario, con la cuestión del ahorro, para ir apuntando con cuántos dólares se pueden comprar, con las empresas cuánto pueden dar. Son medidas más para ir terminando de estabilizar un mercado cambiario en crisis. Y mientras hay que entender claramente, estoy hablando de una situación de emergencia, ¿no? Actualmente, la crisis alimentaria, la crisis social y la crisis tarifaria, ¿no? Eso me parece que son los puntos de administración de una crisis, ¿no? Sin pensar en lo que es un programa económico posterior, de una vez estabilizada la situación mínima, económica, cambiaria básicamente, y social, empezar a plantear lo que tendría que ser un programa de reactivación macroeconómica, que yo creo que en las actuales condiciones Argentina tendría que apuntar al sector de la construcción, el tema de la vivienda, el tema de los servicios sociales. Son sectores que generan empleo, demandan pocas divisas, y también apuntará después a algunas reformas financieras y a algunos acuerdos sociales mínimos por el tema de la inflación, por cuestiones productivas. Por ese lado ir delineando. Pero lo principal ahora es estabilizar la situación. Hay un impasse. Lamentablemente, creo yo que este impasse, vamos a ver en qué deriva, si es algo coyuntural o es realmente, digamos, que le están dando la mano libre para estabilizar el dólar, como para que no desbarranque el gobierno y todos nosotros antes de las elecciones, o es hasta el G20, ¿no? Son las incógnitas. Digo, está bien plantear lo que uno podría o le gustaría hacer. Mirando lo que está haciendo el gobierno, mirando lo que está haciendo Hacienda y el Banco Central, ¿crees que logran estabilizar en estas semanas, que esta estabilidad de estos últimos 3 días es sostenible? Mira, eso va a depender de, básicamente, si lo dejan al Banco Central intervenir y fijar un valor del dólar con 50.000 millones... Caputo dijo que no lo quiere fijar. Dijo, no quiero fijar un valor fijo, pero sí intervenir y terminar con la política de dólar flexible. Fue ambiguo. Esa intervención fue una sorpresa y marcó un cambio respecto a la política que había impuesto el FMI. Entonces ahora el tema es, esto está negociado con el FMI, fue una medida en el marco de la negociación para evitar que se vaya todo al demonio y se mandaron solos, o no, los están aguantando hasta el G20 y después los vuelven a soltar el pie, o es una visión de que le van a dejar perder reservas, lograr cierta estabilidad cambiaria, llegar a la elección como sea, raspando la olla para conseguir un dólar en todos lados y llegar sin que le explote. Puede ser una posibilidad en una división ya más geopolítica de que Estados Unidos y el FMI nos quiere hundir, pero sin soltarnos la mano, porque si nos solta del todo vienen los chinos y nos compran por dos yuanes. Puede ser una lectura, pero el problema es que más allá de eso, ahora lo que se viene es un grave deterioro económico y social. Yo creo que eso no se revierte con la estabilidad cambiaria, porque el programa de ajuste pactado con el FMI va a ser muy grave en términos de actividad productiva y sobre todo que en una crisis económica le suelta la mano a los que más necesitan, que son los humildes, que necesitan el Estado, necesitan la política pública, lo desguaza. Cecilia, ¿querías decir algo? Sí, no, a ver, que yo lo que siento, yo no soy economista y digo, la gente hoy de los sectores más humildes, que hace changas, no tiene para comer. Ya no es ni siquiera que tiene un problema de que no puede ya mandar a los chicos al colegio parroquial o al club de fútbol. A mí me escriben chicos que van a dejar de ir a la universidad porque no pueden pagar las fotocopias y el boleto de colectivo. Los sectores medios, laburantes, que todavía conservan el laburo, no pueden pagar el alquiler y las tarifas. Hay gente que hace 15 días que no puede consumir carne y verdura, lo vi yo el día martes en un comedor en Fiorito. Hace 15 días que los pibes no comían carne y fruta. Ahora, Cecilia... Y ahora tampoco pueden con la harina. Por lo cual, además de un gobierno mentiroso, porque digo, él recién daba un panorama, pero todos son supuestos porque no tienen la sensibilidad y la nobleza de dar la cara y decirnos, vamos hacia acá, queremos esto. De lo único que nos hablan es del ajuste fiscal.
Y lo único que se ajusta es el bolsillo de los trabajadores. Cecilia, vos dijiste recién un gobierno mentiroso. Sí. Le voy a pedir a todos que hagan memoria. De mentirosos, además. Y le vamos a mostrar a la gente qué pasaba con las inversiones. ¿Que se acuerda? Llegan inversiones. Los brotes verdes. Un montón de inversiones. Vamos a verlo, recuerde. ¿Qué puede esperar la gente el año que viene? Una Argentina creciendo entre el 3 y el 3,5%. Una Argentina recibiendo un proceso de inversión importante. Que este cambio de clima tuvimos anuncios de 48.000 millones de dólares de inversiones a realizarse entre acá y fines del 2019. El precio del petróleo en el mundo aumentó. La peor sequía en más de medio siglo. Mala política del gobierno anterior. Venezuela. Subieron las tasas de interés en Estados Unidos a un ritmo más rápido. El tema de Turquía y sobre todo en Brasil. Escándalo de los cuadernos. La sequía de este año. Cuestiones que están fuera de nuestro control. El conjunto de estos problemas provocó que quienes nos prestaban plata para llegar al otro lado del río empezaran a dudar. Mi sueño es, después de haber terminado el gobierno, es que el dólar sea una historia del pasado. El mundo está lleno de dólares, no saben dónde ir. Estados Unidos tenía, como que te dijese, de este estudio, tenía 1 metro cuadrado de dólares el mundo. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. ¡Ahí viene uno! Y esos dólares no saben dónde invertir. Si la Argentina le da certidumbre, les presento un equipo como nos ha presentado en los últimos 50 años, con toda gente seria, trabajadora, honesta, que sabe. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan. Ahora, igual la lluvia de inversiones fue una tormentita por ahora. Es una tormenta increciente. Eso va a traer un boom de inversión, sabemos hacer los números y no se preocupen que las cuentas dan. For you is coming the inversion. Ahí está. El archivo, la memoria. Recuerde. Una línea cada uno, Cecilia, de lo que viste. Una gran chantada. La verdad es que me da mucha lástima y mucha preocupación en manos de quienes estamos, ¿no? El fin de semana el presidente, por lo que dijeron los diarios y gente muy cercana a él, estuvo encerrado en su quinta, sí, en Los Abrojos, jugando al fútbol, mirando Boca. Y en la Quinta de Olivos, a mí me da la sensación que había un grupo de nenes ricos definiendo qué van a hacer con la Argentina. Ellos no pueden estar a cargo de esto. Andrés. Y otro tema más. Sí, perdón. Que quiero decir antes de irme, sino le pido a la doctora Carrió encarecidamente que tenga un poquito de vergüenza y de dignidad y que deje de hablar del doctor Alfonsín. Que se lave la boca antes de hablar de Alfonsín. Y hemos presentado un proyecto repudiando las declaraciones de Carrió y lamentablemente ningún diputado radical lo firmó. Bueno, ya los radicales están perdidos. Andrés, lo último, 30 segundos. Sí, me parece que las inversiones que van a venir, lamentablemente, son las inversiones de algunos grupos que van a aprovechar la desestabilización de la Argentina para comprar a precio de remate empresas nacionales. Estaba viendo el caso de hundieron a Brasil primero y cómo Boeing compró Embraer. Estamos charlando con un colega y me parece que detrás de esta crisis y de este gobierno, digamos, que fue entregado con las potencias, digamos, de una manera muy ingenua, ¿no? Como va con la ilusión de que desde afuera van a venir las soluciones y de afuera nos esperaban con tenedor y cuchillo para comernos en pedacitos y tuvimos un mal guardián. Y creo que van a pagar varias empresas con proyectos estratégicos. No nos extrañe que en los próximos meses grupos norteamericanos compren empresas locales en sectores estratégicos. Gracias, Andrés, gracias, Cecilia. Nos queda una hora, ¿eh? Atención, causa de la fotocopia de los cuadernos. Hay mucho problema económico. Bonadío aparece y Bonadío va a aparecer la semana que viene. Procesamiento, prisión preventiva y pedido de desafuero para Cristina Fernández. ¿Qué hace Bonadío? Yo no. Que resuelva el Senado.
si Cristina va presa. Enseguida volvemos, dale.